Buen día, trabajadores y trabajadoras. Les saluda el doctor José David Ramos, médico ocupacional de la empresa. En esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes referente a la enfermedad viruela del mono. Esta es una enfermedad bastante conocida y muy antigua que generalmente estaba circunscrita a los países del África, pero hoy en día tenemos ya casi en todas las partes del mundo. El Ministerio de Salud ha anunciado que tenemos a la fecha 15 casos, lo más probable es que siga incrementando. Por eso es importante conocer esta enfermedad, cómo se manifiesta, cuál es el tratamiento y las medidas preventivas que tenemos que tomar en cuenta. Esta enfermedad tiene dos periodos, una fase de invasión, una fase eruptiva. En la fase de invasión vamos a ver una vez que la persona tiene contacto con una persona que tiene esta enfermedad, el virus ingresa al organismo y a los pocos días empieza a presentar síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Esos síntomas pueden ser fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor lumbar, dolores musculares, cansancio intenso. También aparece un signo. Normalmente en la parte del cuello nosotros tenemos los ganglios, pero cuando uno lo puede ver no es visible. Cuando uno empieza a palparlo tampoco es difícil palparlo. Y con esta enfermedad estos ganglios se inflaman y aumentan de tamaño y podemos palpar en la parte del cuello algunos abultamientos como si fuesen una cadena de rosario porque hay varios ganglios en la región del cuello y que si esta persona tiene todos estos síntomas y tiene la región del cuello con estos abultamientos o al momento de palpar, pudiéramos decir que estaría posiblemente en esta fase de invasión. La fase eruptiva, ¿qué significa? Una vez que la persona tenga todos estos síntomas, empieza a aparecerle a los pocos días unas lesiones. Primero aparece, casi siempre aparece en la cara o en el rostro. Luego en las partes genitales y luego se disemina, empieza a aparecer en otras partes del cuerpo. ¿Cómo son estas lesiones? Como podemos visualizar en esta imagen, vamos a ver, estas lesiones aparecen en el rostro y luego aparecen en las demás partes del cuerpo. Es importante conocer que primero esta enfermedad tiene estas dos fases, una fase donde aparecen los síntomas, una vez que aparecen los síntomas empieza a aparecer estas lesiones. Vamos a ver cuántos días demora, cómo se transmite. Una persona para contagiarse generalmente tiene que haber tenido contacto con las lesiones de esta persona. Estas lesiones son unos puntos rojos que aparecen como unas máculas, luego aparecen esos puntos rojos, se llenan de agua como una vesícula y luego hacen como un pus y luego ya se hacen costras. Una persona si toca esas lesiones se puede contagiar con esta enfermedad. La otra forma de contagiarse, esto sería el contagio directo. La otra forma de contagiarse es a través de las gotitas al momento de la persona que va a toser expulsa las gotitas y puede contagiarse. Esta forma de contagiar es muy poco porque actualmente casi todas las personas usamos la mascarilla. Entonces muy poco nos podemos contagiar. ¿Cuánto tiempo necesita una persona una vez que es contagiada para que empiece a aparecer los síntomas? Puede aparecer en 1 o 2 semanas los síntomas que hemos mencionado, y luego empieza a aparecer, una vez que aparecen los síntomas, a los días empieza a aparecer estas lesiones. Esta enfermedad puede aparecer una vez que se contagia a una persona, a la semana, a la segunda o hasta la tercera semana. Así que por eso decimos que el periodo de incubación puede ser entre 5 hasta 21 días. Así que la persona tiene contacto con las lesiones, al de 5 días para adelante puede aparecer en cualquier momento los síntomas y luego aparecen estas lesiones. Con esta gráfica podemos visualizar cómo es más o menos cómo se comporta esta enfermedad. Vemos, por ejemplo, el día cero, empieza el día cero. Este día la persona se contagió con el virus, ha tenido contacto directo con esas lesiones o algunas veces si esta persona que tiene esas lesiones no usa mascarilla, puede ser que nos haya contagiado por vía respiratoria. Pero en la mayor parte el contacto es directo por las lesiones. Luego pasan unos 5 días, estos 5 días, ahí aparecen los síntomas que hemos mencionado, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio y dolor lumbar. Y puede aparecer estos abultamientos en el cuello que decíamos los ganglios inflamados.
A partir de los 5 días más o menos empieza a aparecer esas lesiones, primero en la cara, luego empieza a aparecer en las demás partes del cuerpo. Primero aparece una parte como un poco rojiza que se llama mácula, luego esa parte rojiza se eleva un poquito, se llama pápula, luego esa parte que se eleva un poquito se llena de líquido, se llama vesícula, luego esa vesícula, que es ese líquido, se convierte en pus, se llama pústula, y luego esa pústula empieza a secar, se llama costra. Manipular cualquiera de esas lesiones te va a contagiarte. Como podemos ver en esta gráfica, en esta curva, en los primeros días cuando tiene los síntomas nada más, antes que haya aparecido estas lesiones, esta persona casi no contagia, muy raro. Empieza a contagiar cuando empieza a tener lesiones. ¿Eso qué significa? Una persona puede visualizar, si la persona tiene esas lesiones, es posible que te contagie. Esa es la razón. Es importante conocer esto. Ahora vamos a revisar cuáles son las medidas de protección para poder prevenir esta enfermedad. Como podemos ver en esta imagen, en el lado izquierdo, vemos estas lesiones. Aquí estamos viendo entre esta parte que estamos viendo ya son pústulas, porque ya se están formándose pus en estas lesiones, que es en la parte del cuello. Entonces, al tener contacto directo con estas pústulas, podemos decir que nos podemos contagiar. Entonces, la recomendación es el uso de mascarilla para prevenir de la viruela del mono, también de la COVID-19. Y la otra, la que siempre hacemos, es lavarse las manos. Tenemos experiencia, casi más de 2 años de usar mascarilla y lavarse las manos, y esto nos permite prevenir del contagio de la viruela del mono, también de la COVID-19. Si tuviéramos alguna duda, podemos llamar al 113, que es del Ministerio de Salud, donde nos podrán dar algunas explicaciones a nuestras dudas que tuviéramos, pero con esta presentación espero absolver todas sus dudas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? No tocar las lesiones que las personas tengan en la cara, en el cuello o en las manos o en cualquier parte que tenga esas lesiones, porque a través de eso es el contagio. El otro es el lavado de mano, más de 20 segundos, uso de mascarilla y tratar en todo lo posible evitar el contacto físico. Tratamiento. Referente al tratamiento, para esta enfermedad no hay tratamiento específico. Así que si empiezas a tener estos síntomas, empiezas a tener estas lesiones y piensas que yendo a la farmacia o a la botica que te ponga la ampolla, te vas a curar, no, porque no hay tratamiento específico. Y generalmente el que te pone las ampollas son antibióticos. Y antibiótico no es necesario porque esta enfermedad es viral, no es por bacteria. Entonces, ¿los tratamientos para qué son? Para los síntomas. Si empezamos a tener fiebre, dolor de cabeza, podemos tomar un paracetamol o hasta dos paracetamoles cada 8 horas. Si esa herida, esas lesiones empiezan a picar, pero casi siempre pican, tomamos la cetiricina cada 12 horas. Si el dolor es muy fuerte, podemos llegar a tomar hasta el tramadol. Ahora, las lesiones de la piel, ¿qué se hacen? Se lavan con agua y jabón. Ahora, pudiera haber lesiones también en la boca. En ese caso hay que enjuagarse con agua y jabón. No digo, hay que enjuagarse la boca con agua con sal. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No hay que evitar frotarse los ojos, no usar antibióticos. ¿Cuándo usamos antibióticos? Solamente cuando esas lesiones que aparecen, como son generalmente menos de 0.5 centímetros, son bastante pequeños. Si esas lesiones empiezan a crecer, empiezan a infectarse y se hacen heridas más grandes, diríamos que se ha aumentado una infección bacteriana. En ese caso sí necesita antibiótico y su médico tratante lo recomendará. ¿Cuándo debemos acudir al hospital? Cuando la enfermedad es moderado o severo. ¿Eso qué significa? Los síntomas que hemos mencionado son leves. Cuando la fiebre empieza a incrementarse, no para, la persona empieza a tener cansancio muy frecuente, agitación, dificultad para respirar, o sea, ya hay otros síntomas que no son de las enfermedades leves, entonces estamos frente a una enfermedad moderada y hay que acudir al hospital. En esos casos. En los demás, cuando empiezas a tener los síntomas y si te aparecen las lesiones, debemos aislarnos en casa para no contagiar a las demás personas. Entonces, eso es el tratamiento, así que no hay un tratamiento específico, no estar usando antibióticos, sino son para los síntomas. Y continuar con las medidas preventivas que siempre hacemos. Ya hemos aprendido más de 2 años viviendo con la pandemia, ya sabemos que tenemos que usar la mascarilla, el lavado de manos por más de 20 segundos. Esto nos va a permitir a prevenir de contagio tanto de la COVID-19, también en este caso de la viruela del mono.
Espero que esta información les haya sido útil a seguir cuidándonos, a seguir haciendo estas medidas preventivas y identificar cuando estamos con esos síntomas o con las lesiones, debemos aislarnos en nuestro domicilio.